Constitucional, la presidenta es una tal Cases, una magistrada nueva, con tendencia más progresista, pero en fin, que cambia un poco la relación de fuerzas que había en ese tribunal. Eso otro elemento. Pero antes es que del 99, en que se presentó este recurso de revisión, hasta el 2004, pues pasaron muchas cosas en España, que todo eso está contado en el libro, ¿no? Es que en el 2000 comienzan a surgir en diferentes regiones de España lo que se llaman las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, que comienzan a abrir fosas comunes, a denunciar lo de los fusilados y desaparecidos, y se comienzan. Además, nosotros también seguimos haciendo campañas de denuncias para que se diga al Tribunal Constitucional que tiene que tomar una decisión sobre ese amparo, y claro, recurrimos a los partidos políticos. Hasta ese entonces, hasta el 2000, no había ningún partido político, ni siquiera los progresistas, que hubiesen presentado ninguna proposición no de ley en el Parlamento, ni para apoyar lo de las revisiones de los juicios, ni para lo de los desaparecidos y lo de las fosas. Estaban todavía agarrados con lo del pacto del silencio, pero al mismo tiempo que nosotros comenzamos con lo del recurso de revisión de Delgado y Granados, las hermanas de Salvador Puig Antich, que quizá el nombre os dice más, nos vinieron a ver de cómo habíamos hecho el asunto del recurso, nos vimos con los abogados, y entonces ellas presentaron un recurso también de revisión para el caso de Salvador Puig Antich. Eso dio pie a que en Cataluña se exigiera a los partidos progresistas que apoyaran estas peticiones, y fue así. El Parlamento de Cataluña en el 2000 tomó una decisión de pedirle al gobierno central, y fue por unanimidad que lo aprobó el Parlamento, inclusive el PP catalán lo aprobó, pidiendo al gobierno central que revisaran el juicio de Puig Antich. Después, Esquerra Republicana nos contactó también. Ellos estaban dispuestos a presentar la misma petición al Parlamento para apoyar también, para que fuese el Parlamento catalán, que pidiera al gobierno central también lo de la revisión del proceso de Delgado y Granados. Eso también lo aprobó el Parlamento catalán, también por unanimidad. El PP también, como había aprobado el otro caso, se vio obligado a aprobar ese, ¿no? Pero bueno, el gobierno central no movía pieza, ¿no? Pero seguimos presionando. Ya no estábamos solos, ya había estas asociaciones de la memoria histórica, en particular la que es de Silva, este periodista que fue el primero de aquella época que desenterró a su abuelo, que había sido ejecutado al principio de la guerra. Todo esto empezamos a presionar a los partidos políticos, y motivó que en el 2002, a principios del 2002, nosotros habíamos pedido al Partido Socialista que no solo ya apoyara lo de las revisiones, sino que se transformara esa petición en una exigencia de anulación de todas las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura. Y fue así. El otro día he encontrado por ahí todavía el texto de la diputada socialista, una tal Valcárcel, que presentó a nombre del Partido Socialista una proposición no de ley, que por supuesto, como tenía mayoría el PP, no pasó, pero que contó con el apoyo de los demás partidos, en que el Partido Socialista pedía en el 2002, en febrero del 2002, ya la anulación de la sentencia franquista. Eso motivó que en el Parlamento hubiese una lucha política, y se llegó a, creo que fue el 22 de noviembre de ese año 2002, que finalmente hubo una transacción política entre el PP y el Partido Socialista. Sobre todo Alfonso Guerra era el que llevaba la negociación con, no me acuerdo cómo era el representante del PP, pero al final llegaron a un acuerdo de proponer una resolución institucional que fue aprobada por unanimidad en 2002, en que en el preámbulo se condenaba el golpe de Estado militar de 1936 y se instaba a las instituciones a que apoyaran todas las demandas de las familiares de las víctimas de la represión franquista. Así, tal como lo acabo de decir. Así que, en principio, era la representación popular, la voz del pueblo, la voz de la democracia, la que le planteaba al Estado
el que tenía que, en primer lugar, condenar el golpe de Estado, hacerlo que eso se transformara en una realidad de la política cotidiana. Sí, lo que significaba una condenación significa pues no hacer nada que sea una apología de lo que fue aquel régimen. Pero en fin, el Estado no movió nada. Además, digo, seguía gobernando el PP, pero ellos con esa resolución, el PP decía, bueno, nosotros ya hemos condenado el golpe de Estado militar, ya hemos dicho sí que las familias tienen derecho a consideración, para nosotros es ya no mover más. Querían que el pacto del silencio continuara. El Partido Socialista se sintió un poco atado con aquello. Nos entrevistamos con el que era Caldera, entonces que era el portavoz parlamentario del Partido Socialista, y con Alcaraz, me parece que era el de Izquierda Unida, diciendo, bueno, nosotros estamos de acuerdo que es un paso, pero esto es insuficiente. Y ellos dijeron, bueno, es que la relación de fuerzas, el gobierno tal, pero estamos dispuestos, sí, de las asociaciones y de los grupos que siguen defendiendo y peleando por esta anulación de sentencias, hay una presión, pues veremos de seguir planteando en el Parlamento este combate. Y fue así como siguieron pronunciándose los diferentes partidos. Ya se comenzó a mover el Partido Nacionalista Vasco, hasta Convergencia y Unión también comenzó a presentar proposiciones, y llegamos al 2004. En el 2004, como digo, hay el triunfo electoral del Partido Socialista, es decir, que hay un cambio de fuerzas políticas, inclusive en el constitucional, y pocos meses después un mes o 2 meses después de que el gobierno socialista toma posesión de sus cargos, se produce en el Tribunal Constitucional una decisión que se presentó como histórica, porque el Tribunal Constitucional nos dio razón a la presentación de ese amparo, de recurso de amparo, diciendo que el Tribunal Supremo había cometido no me acuerdo cómo lo llamaban, de indefensión, y que obligaron al Tribunal Supremo, a la Sala Quinta, a reabrir la instrucción del proceso de revisión del caso de Delgado y Granado. Y le exigían que a las personas que nos habíamos ofrecido como testigos nos convocaran para poder presentar nuestros testimonios. Eso pasó, pero lo importante es que hay esa decisión y esta otra, que es que el Esquerra Republicana, Izquierda Unida, y creo que también el Partido Nacionalista Vasco creo que la apoyó, y después el Partido Socialista también, pidiendo al nuevo gobierno que elaborara un informe de cómo estaba todo este proceso de resoluciones y no resoluciones en el caso de las revisiones de los juicios franquistas, lo de las fosas y toda una serie de reivindicaciones que venían haciendo ya los grupos de exilados, los grupos de expresos y todo este movimiento que poco a poco iba tomando cuerpo de lo que después se ha llamado el proceso de recuperación de la memoria histórica. Bueno, pues ya eso había hecho que los partidos políticos se sintieran obligados a presentar en el Parlamento estas proposiciones. Y esta proposición era, pues, de exigirle que el gobierno nombrara una comisión que estudiara todo eso y que presentara una ley. Damos nosotros ahí en el libro una serie de referencias que salieron en la prensa, de declaraciones tanto de Zapatero como de la vicepresidenta, Fernández de la Vega, en que decían que efectivamente que ellos iban a cumplir esa decisión del Parlamento que les obligaba a crear esa comisión, y